Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca. Iniciaremos nuestras clases virtuales del curso de Plan Lector con el tema El mensaje de texto durante los desastres naturales. Muy bien. A continuación, les voy a dejar dos videos, ¿ya? Un video que habla de la importancia de los mensajes de texto durante los desastres naturales y otro video sobre la comunicación durante los desastres naturales. ¿Ya? Y luego procederé a explicarte cómo desarrollar los ejercicios. Muy bien, te dejo con los videos. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ocurre un desastre e inmediatamente el flujo de noticias sobre lo ocurrido se inserta en la agenda pública. Para que este ejercicio periodístico resulte valioso para la comunidad, es necesario que el comunicador indague si el evento que debe ocurrir está incluido en la política pública desde tres perspectivas. 1. El conocimiento del riesgo de desastres. 2. La reducción del riesgo. 3. El manejo de los desastres. En otras palabras, el periodista debe explorar si se conocía la existencia del riesgo de desastre que va a ocurrir, si se tomaron las precauciones debidas, si hubo esfuerzos para la reducción del riesgo y si se han adelantado labores para enfrentar las posibles emergencias que puedan generar estos escenarios de riesgos existentes. Los desastres están asociados a la aplicación de modelos inadecuados de desarrollo que no tienen en cuenta la interrelación sociedad-naturaleza. La continua acción del hombre sobre la naturaleza y sobre el territorio que ocupa afecta de manera muchas veces negativa las condiciones del planeta e incide sobre el medio ambiente. Cuando las actividades humanas afectan de forma negativa el medio ambiente, se puede incrementar el riesgo de desastre. Esto sucede, por ejemplo, con la deforestación, que aumenta el riesgo de deslizamientos. Si no existe una política pública clara en torno al manejo cómo el hombre ocupa, usa y transforma el territorio, las consecuencias pueden ser muy graves. Algunas maneras en las que los periodistas y comunicadores pueden indagar sobre la carencia o falta de aplicación de las políticas públicas o sobre iniciativas que no consideran la adecuada conservación del medio ambiente y los recursos naturales son: indagar sobre la existencia de normativa que evite la ocupación y la modificación de las corrientes de los ríos, humedales o arroyos, con el propósito de que no se ocupen zonas propensas a las inundaciones. Investigar si se cumplen las normativas de construcción y las licencias ambientales para el desarrollo de infraestructura pública y privada, las cuales, entre otras cosas, ayudan a prevenir la degradación ambiental. Analizar la existencia y cumplimiento de los planes de ordenamiento o desarrollo territorial que integren el riesgo de desastre como un condicionante en el uso y ocupación del suelo urbano y rural. Comunicar las carencias de normatividad en materia de planificación de cuencas o gestión de recursos hídricos que integre el control de inundaciones. Dar cuenta de la falta de incorporación de la temática del riesgo de desastre en los planes de desarrollo municipal, regional y nacional.
Informar sobre la falta de regulación para el sector industrial en lo relacionado con el tratamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos, emisiones atmosféricas y otras actividades contaminantes. Generar conciencia sobre la importancia de la protección de bosques como una medida de protección contra los deslizamientos. Abordar la falta de regulación ambiental en la extracción y beneficio minero que contamina los ríos. Para más información sobre cómo comunicar los temas sobre gestión de riesgo de desastre, visita la comunidad virtual de periodistas. Muy bien, chicos. En este momento ustedes ya han visto los dos videos que les he mostrado. Bueno, entonces ahora tú tienes que proceder a leer la lectura. Bueno, te voy a explicar a grosso modo de qué trata la lectura. Es un relato en donde Osvaldo se queda prácticamente atrapado durante un derrumbe, ¿no? En su casa hay un derrumbe y se queda atrapado. Y lo único que tienen para poderse comunicarse con el mundo exterior, porque ellos se encuentran atrapados, es pues su celular. Y tiene y tiene que él pensar qué texto, o sea, qué palabras debe escribir para poder comunicarse y así poder salvar la vida de él y de su familia, ¿no? Entonces, de eso trata más o menos el relato de este cuento, ¿ya? Muy bien, los dos videos te van a ayudar a tener una mejor comprensión lectora. Muy bien, ahora te voy a explicar cómo desarrollar los ejercicios, que no son complicados, simplemente es para marcar, ¿ya? Muy bien. A ver, te dicen, la primera pregunta te dice, ¿por qué se salvaron del accidente los otros parientes de Osvaldo? Si lees el texto te darás cuenta el motivo por la cual acá no hay nada de qué explicar, está muy fácil la respuesta, ¿ya? En el ejercicio 2 sí pueden tener cierta dificultad. Por ejemplo, te dice, la esposa de Osvaldo manifiesta lo siguiente, cálmense hijitos, Dios nos ayudará. Su papá ya encontrará la forma de salir de aquí. ¿Cuál es la motivación de la esposa de Osvaldo para hablar a sus hijos de esa manera? Entonces, la esposa se encuentra protegiendo a sus hijos y su padre pues va a buscar de alguna manera, alguna salida de cómo salir, ¿no? De ese embrollo, de ese desastre en el cual están ellos metidos. Entonces, tú tienes que buscar cuál es el motivo, ¿no? Bueno, acá están las respuestas, ¿no? El deseo de ayudar a sus hijos a salir de inmediato, la necesidad de dar confianza a sus hijos de que todo saldrá bien, ¿no? ¿Cuál es el motivo por la cual la madre dice esas frases, ¿no? A ver, en la pregunta 3 dice, ¿cuál de las siguientes acciones es el nudo de la historia relatada? Cuando hablamos del nudo, siempre hay una presentación, un inicio, hay un nudo donde está la trama, toda la complejidad, ¿no? Toda la comidilla, ¿ya? Donde están las conversaciones, y luego el final ya es el desenlace, ¿ya? Entonces, tú tienes que ver cuál es el inicio, cuál es el nudo es el centro, es la trama, y cuál es el desenlace, ¿ya? Entonces tú ve, ¿no? Se supone que cuando lees la lectura ya vas a saber cuál podría ser la respuesta. Muy bien, la 3 no creo que haya complejidad. En la 4 es para poder argumentar. Dice, ¿qué efectos provocó en ti la narración en primera persona? Cuando habla en primera persona, habla del yo. Yo, ¿ya? O sea, el texto está escrito en primera persona. ¿Qué efectos provocó en ti la narración? O sea, cuando tú has leído el texto, ¿cómo te sentiste? ¿Te llamó la atención? ¿Cómo interiorizó las acciones en ti, ¿no? ¿Cuál es tu parecer? ¿No? O sea, ¿qué efectos, qué emociones generó en ti esta historia? ¿Ya? Eso tienes que tú escribir. Y en la pregunta 5 dice, según tu punto de vista, ¿qué actitudes de los personajes puedes identificar como las más adecuadas para actuar frente a un siniestro? Porque hay las actitudes de la madre, ¿ya? Hay la actitud de los padres, ¿ya? Entonces, ¿con cuál te identificas? Te dice, ¿qué actitudes de los personajes puedes identificar? O sea, ¿qué actitudes de los padres, ¿ya?
es adecuado. La madre, qué actitudes positivas ha tenido durante el desastre, y el padre, qué actitudes positivas ha tenido el padre durante el desastre, ¿ya? Entonces, eso lo tienes que escribir acá, en la pregunta 5. Y, bueno, ya no hay más preguntas. Bueno, chicos, recuerden que si tuvieran ustedes alguna duda, me hacen llegar sus consultas y yo los apoyo. Cuídense.